Muy bien. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, sinceramente, lo que ustedes aparenten este enfrentamiento tan intenso por una alusión a su líder político no puede empañar una cosa. Ustedes se han apoyado mutuamente. Los dos, el Partido Popular y el Partido Socialista, que se comprometieron con Ciudadanos, los dos, a suprimir la figura de los aforamientos, y los dos se han apoyado mutuamente, escudándose uno en el otro, hablando de ciertas mayorías, para impedir la supresión de esa figura de los aforamientos. Ustedes dos la han aprovechado, o sea que, por lo tanto, esto que están haciendo aquí no deja de ser un cierto teatrillo. Y no deja de ser también un cierto teatrillo porque decía la ministra que estaba absolutamente de acuerdo con nosotros, pero que, en fin, que esto era complejo, que era complicado. Es tan complejo y complicado como que la reforma de los estatutos de autonomía, en dos casos, como el caso de Murcia y el caso de Cantabria, se está tramitando en esta Cámara porque ha habido un acuerdo político y una mayoría suficiente. Pero, sin embargo, hay en otros sitios donde ustedes, señores del Partido Socialista, se han negado a suprimir esa figura del aforamiento. Y era tan claro como modificar una mención, dos frases en un estatuto de autonomía. Y le pongo dos ejemplos muy claros. El caso de Asturias y el caso de Andalucía. Y el caso de Andalucía, donde ustedes también lo tenían pactado y donde la señora Susana Díaz ha dicho que no estaba dispuesta a suprimir los aforamientos. O sea que aclárense, no suban aquí con bonitas palabras a decir que están de acuerdo, que lo entienden todo y que muy bien, pero luego a la hora de la verdad impiden con sus votos y con sus mayorías que esas reformas y que esa regeneración se ponga en marcha. Y mire, ministra, usted ha hecho referencia en su primera parte a la necesidad de incorporar transparencia, pero qué enorme contradicción que usted lo diga hoy aquí. El día después que ustedes han activado un veto contra una iniciativa que buscaba precisamente introducir esa transparencia en un ámbito muy necesario, que es en la universidad. Y ustedes han utilizado la figura del veto espuriamente, y estoy dispuesto a discutirlo con quien sea, espuriamente, cogiendo el rábano absolutamente por las hojas para impedir que esa transparencia se abra paso en la universidad y que sepamos qué es lo que ha pasado con los másters fantasmas y que sepamos cuáles son los privilegios que algunos de ustedes han disfrutado para conseguir esas titulaciones que a los demás les cuesta muchísimo esfuerzo. O sea que cuando suba aquí y hable de transparencia, empiece primero ejerciéndola y no utilizando esa figura del veto parlamentario precisamente contra la única iniciativa que buscaba que se hiciese la luz y la transparencia en un ámbito muy necesario. Y hacía usted referencia a, en fin, que hay muchos aforamientos de distinto tipo, también de carácter profesional, en el caso de las Fuerzas Armadas, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, jueces y magistrados. Pero mire, lo primero hay que empezar a predicar con el ejemplo. Y nosotros tenemos que dar ejemplo. Y tenemos que empezar dando ejemplo por nosotros mismos. Y tanto, repito, en el acuerdo con el señor Pedro Sánchez y en el acuerdo con el señor Mariano Rajoy, en los dos casos especificábamos muy claramente la supresión de los aforamientos políticos. Y lo podíamos hacer, y lo podemos hacer, incluso aunque suponga una reforma constitucional. Una reforma constitucional que iría por la vía del 167 y que solo necesita el apoyo, digo solo, porque si ustedes dos están de acuerdo y nosotros también, se podría conseguir de 210 diputados y 167 senadores. Se han hecho reformas constitucionales que yo creo que tienen muchísima menor incidencia en los ciudadanos, que atienden a necesidades sentidas por los ciudadanos de menor intensidad. Y lo que les pedimos es que asuman ese compromiso. Nada más, que cumplan lo que firmaron con nosotros, ambos, y que no sigan escudándose en estudios, en mayorías y en dificultades procedimentales para no atender esa demanda. Y hablaba usted de la transparencia en la selección de vocales, de transparencia en la selección del fiscal general del Estado. Mire, ministra, además de la transparencia, lo que hay que recuperar es la consideración de los ciudadanos respecto a la independencia del Poder Judicial. Y eso no se consigue solo con la transparencia, no solo publicando la lista de nombres de los que van a ser elegidos, sino volviendo al verdadero espíritu del texto constitucional en la elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial. Probablemente usted me vaya a hablar aquí ahora de la soberanía ligada a la elección del órgano de gobierno de los jueces, pero repásese la sentencia del Tribunal Constitucional. Repásese la sentencia del Tribunal Constitucional que validó la reforma del año 1985. Repásesela y vea cómo aquellas advertencias que hacía el Tribunal Constitucional de la politización, de la partidización de un órgano que tenía que estar llamado a ser independiente y no partidista,
esos riesgos que entonces advertía el Tribunal Constitucional se han asentado, se han aposentado, y eso es una de las grandes causas del descrédito de la justicia, no del descrédito, de esa falta de credibilidad en muchos casos de la justicia frente a los ciudadanos. Porque, claro, cuando esa figura del aforamiento hace que los políticos vayamos a ser juzgados por algunas salas en las cuales hemos tenido un papel muy determinante en la selección de su composición, como usted comprenderá, la credibilidad se ve absolutamente comprometida. Y este asunto de la credibilidad es algo que cuesta mucho tiempo ganar, pero se pierde en pocos minutos. Es decir, con uno solo de los casos donde los ciudadanos perciban que cuando entran por unos juzgados y por unos tribunales no tienen las mismas armas, no están en condiciones de igualdad con respecto a los políticos, con uno solo de esos casos esa credibilidad ya se pierde. Por lo tanto, más allá de sus buenas palabras de la interpelación de hoy, ya le anuncio que en nuestra moción lo que vamos a exigir son compromisos concretos y actuaciones concretas. Y, en concreto, les vamos a exigir a los que tienen los votos suficientes para hacerlo, que esas palabras, ese principio de igualdad que dicen tanto respetar, se haga carne y, por lo tanto, plantearemos una supresión de los aforamientos ya, inmediata, posible y real. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Prende.